Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un podcast hoy en una soleada mañana de sábado donde ya parece que ya tenemos primavera y hay que aprovechar ya para hacer esas cosas que nos gustan, como es darle un poco a la bicicleta, al pedal. Y qué mejor que practicar el ciclismo cruzando otro de los magníficos puentes con que cuenta esta ciudad. Cuando iniciamos la serie de puentes hablamos de los que se nos vienen siempre primero a la cabeza, que es el puente de Brooklyn, el puente de Manhattan, Williamsburg, Queensboro, que son los puentes que comunican Manhattan con Queens y Brooklyn sobre el East River. Pero no os había hablado de otro puente también que tiene la ciudad de Nueva York. Tiene más, pero el puente que tiene sobre el río Hudson, que comunica la ciudad con el vecino estado de New Jersey. No es otro que el puente George Washington, el George Washington Bridge, que nos va a llevar desde Manhattan, desde Harlem, hasta, la zona se llama Fort Lee, es un parque que hay, hasta el estado de New Jersey, donde me encuentro ahora mismo, en un bonito parque que nos da unas vistas privilegiadas de este puente, así como de toda la costa neoyorquina sobre el río Hudson. Muy al fondo vemos el Bajo Manhattan con el skyline característico, con el Empire State, muy al fondo World Trade Center One, y destacando ya sobre todos el edificio del que os hablé en el podcast anterior, el 432 de Park Avenue, que pasa a dominar este primer plano del skyline. Pero bueno, para poner un poco en contexto cómo hemos llegado hasta aquí, a lomos de esta bicicleta, pues lo más fácil para llegar aquí en bicicleta es coger la Greenway, que es una especie de carril ciclista y peatonal que va a dar toda la vuelta a Manhattan, desde la costa del East River, desde la calle 38 a la altura. Podemos bajar, rodear todo Manhattan y luego, una vez llegados al Hudson, ir subiendo aquí hasta la altura. Estamos a la altura de la calle 170 y pico, 180 de Manhattan, de Harlem. Así que imaginaros todo lo que se puede subir. La calidad del carril ciclista, varía. Es un carril compartido entre peatones, ciclistas. Hay que tener cuidado. Pero ya cuando vamos llegando a la altura del puente George Washington, ya es una zona, un área bastante natural, ¿no? Vamos entre una arboleda que ahora están echando hojas, encontramos parques, etcétera, muy buenas vistas del río. Vamos pegados al río, vamos por debajo de la Hudson Expressway, que es una autopista, y muy agradable para pasear, y más en un día como hoy. Pero vamos a hablar un poquito del puente George Washington en sí, que no es muy conocido porque al no estar pues justo ahí en el Bajo Manhattan, en Manhattan, pues no es tan conocido como los cuatro anteriores de los que os he hablado. Por situarlo donde está un poco históricamente, este puente está cerca pues de los lugares históricos de Fort Washington, que está en Nueva York, y Fort Lee, en la costa de New Jersey, que eran posiciones fortificadas utilizadas por el propio general George Washington y las fuerzas del ejército continental, las fuerzas americanas en la guerra de independencia contra los británicos. Digo que eran posiciones fortificadas durante la ocupación por parte de los británicos de la ciudad de Nueva York en 1776, ¿no? George Washington estaba ahí intentando llegar y pues tuvo que evacuar Manhattan por la presión de los británicos, y pues fue en esta parte del Hudson donde se hizo fuerte con sus tropas.
El puente, sí, bueno, la construcción de este puente empezó en octubre de 1927. Es obra, fue promovido y es propiedad y es gestionado hoy en día por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. El ingeniero jefe era Otmar Ammann y el arquitecto jefe Cass Gilbert. El coste estimado de construcción por aquel entonces fue de 75 millones de dólares y el puente era conocido como el Hudson River Bridge, el puente sobre el río Hudson. El nombre, la opinión pública se inclinaba claramente por llamarle Hudson River Bridge e incluso en una encuesta hecha entre los residentes por la autoridad portuaria pues salió que ese era el nombre, pero bueno, ellos al final decidieron unilateralmente ponerle el nombre de George Washington Bridge. El puente fue inaugurado el 24 de octubre de 1931 en la ceremonia oficial y fue abierto al tráfico al día siguiente. Este puente, con una longitud total de 1.450 metros en total y una longitud, digamos, entre los soportes de 1.100 metros, fue el puente colgante más largo del mundo en su época, ¿no? Llegó pues a doblar casi en distancia el que era el poseedor del récord por aquella época, que era el Ambassador Bridge de Detroit. Mantuvo este récord hasta 1937, año en el que se inauguró el archifamoso y conocido puente del Golden Gate de San Francisco. Según podemos ver, según estoy viendo yo aquí, este puente cuenta con, digamos, dos niveles. Tiene dos tableros, ¿no?, sobre los que va el tráfico, pero bueno, originalmente solo tenía el que hoy en día es el superior. En 1946... en el tablero original se le añadieron, digamos que se ensanchó, ¿no? Se le añadieron como dos carriles más. Y fue en el año 1962 cuando se le añadió pues el nivel inferior, o sea, digamos que duplicaron el puente. A nivel anecdótico, a este nivel inferior le llamaron Marta, pues en honor a la propia esposa de George Washington. Eso incrementó la capacidad del puente en un 75%, convirtiéndole en el único puente colgante del mundo con 14 carriles. O sea, ahora mismo lo estoy viendo aquí, es una mañana de sábado, tampoco es que sea una hora punta, pero bueno, se ve un tráfico brutal. Tráfico rodado, aparte, pues del pequeño, no muy buen carril bici y peatonal que es por el que yo he llegado. Este puente es muy famoso por los atascos, sufre muchos atascos porque, claro, la llegada a Nueva York desde New Jersey tiene varias interestatales, entonces, pues siempre tiene bastantes problemas. Es un puente de peaje, lo explota la Autoridad Portuaria de Nueva York y New Jersey. Bueno, también nos cuentan los historiadores que las dos torres que lo sostienen, dos torres que reposan sobre la orilla, no están en el río, y que son grandes estructuras metálicas, pero estaban en principio pensado que esa gran estructura metálica se recubriese de una cobertura de hormigón, pero por un lado los problemas de sobrecoste que ello implicaría, y que, daros cuenta, estamos en el año 31, está el país todavía inmerso en la Gran Depresión. Eso y críticas favorables en cuanto a la estética que tenían estas torres hicieron que se mantuviese estas grandes estructuras metálicas vistas, y ciertamente sí que dan un carácter muy singular y muy bonito a este puente, ¿no? Similar en cierto punto, si nos vamos un poco hacia abajo a Williamsburg o Manhattan. Muestra de estas críticas positivas en el campo estético fue que hasta el mismo Le Corbusier, ¿no?, lo alabase, ¿no?, alabase esa estructura
de metálicas, de cruces, y lo pusiera por las nubes, ¿no? Decía que era una de las estructuras más bonitas del mundo. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el puente este se convirtió en un punto delicado, ¿no? y de máxima seguridad. Parece ser, había informes que podía estar amenazado por algún tipo de amenaza terrorista, por lo que se reforzó mucho la seguridad en torno a él, incluso restringiendo el hacer fotografías al puente, ¿no? De forma detallada acerca de ellos, ¿no? Hasta ahí llegaba la paranoia. Bueno, todo eso ya no está, ya se ha levantado, y bueno, pues constituye un paseo muy agradable venir aquí y en este mirador que nos da una vista privilegiada del Hudson y del propio puente. También aquí en ocasiones especiales, en días festivos, el día de la independencia, el día de Martin Luther King, despliegan una gran bandera, ¿no? Que tiene una longitud como de 27 metros y es curioso verlo. Este puente ha sido objeto de una polémica política, ¿no? Una controversia política de hace unos años hacia aquí, ¿no? Todo viene de un incidente que hubo pues, el 9 de septiembre, entre el 9 y el 13 de septiembre de 2013, donde los carriles que hay desde una de las entradas al puente, aquí en Fort Lee, bueno, pues el gobernador del estado, Chris Christie, que es un tío bastante polémico, ¿no? Si lo veis en el programa, en Saturday Night Live, siempre es un personaje que aparece, siempre está rodeado de polémica, el gobernador del estado de New Jersey. Cortó sin previo aviso a nadie, ni a los servicios de emergencia, pues 2 carriles, y se montó uno de los mayores atascos de la historia, ¿no? Sobre este puente. Eso hizo que, está bajo una investigación. Muchos han intentado que ese fuera el final de su carrera política. Lo que pasa es que el tipo, bicho malo nunca muere y se revuelve muy bien. Pero fue un hecho muy sonado, ¿no? El hecho de que cortes la circulación de uno de los puentes más importantes del país y que le ha traído consecuencias políticas a quien ordenó eso. Muy bien, pues así con este breve apunte sobre este puente, pues vamos a ir cerrando el podcast. Otra cosita que hay relacionada con el puente, que es en el lado de Nueva York, a los pies de uno de los grandes soportes del puente, hay pues un pequeño faro rojo, el Little Red House, que es objeto de un libro publicado en los años 40 que se llama así Little Red House, y que creo que es un libro infantil, pero que hace referencia a este pequeño faro que marca para los barcos que navegan por el Hudson pues unas zonas peligrosas para la navegación. Y muy bien, pues ya con esta última anécdota vamos cerrando el podcast de hoy. Como siempre, gracias por haberlo escuchado y os emplazo a un nuevo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.